Gracias, presidenta. Bueno, señor consejero, estamos aquí. Anoche a última hora hablábamos de infraestructuras sanitarias. Hoy vamos a intentar hacer una intervención más general porque, pues bueno, Aragón tiene grandes infraestructuras repartidas por todo el territorio aragonés y que, como bien ustedes plantearon en octubre del 2016, bueno, en noviembre del 2016, que nos presentaron un plan de infraestructuras 2016-2019 y es un poco en el que yo hoy me voy a querer centrar. Han pasado casi 6 meses, como le digo, nos lo presentaron un plan de infraestructuras 2016-2019, el 16 ya lo hemos dado por perdido, luego hablaremos un poco de los datos del 2016, que sí es verdad que nos puede aquí, las interpelaciones un poco lo que pretenden es eso, que usted nos dé algún dato que a lo mejor nosotros desde la oposición desconocemos, pero como le digo, un plan a 3 años, porque nos quedaremos con el 17, 18 y el 19, y el 19 la mitad porque habrá elecciones, por lo tanto en 2 años y medio pues veremos un poco qué es lo que pueden desarrollar. Y nos preocupa porque, pues bueno, hicieron una valoración muy dura, ¿no?, de cómo estaba la situación de los centros de salud y los hospitales de Aragón, además con unos coloridos muy llamativos, ¿no?, que realmente pues hacían que viéramos que la situación era desastrosa. Entonces lo que queremos ver es cómo están estos momentos. Yo, que soy un poco estudiosa, o por lo menos intento conseguir datos, lo estuve comparando con también el plan que se presentó, un proyecto de inversiones 2015-2019. Yo, muy similar. Luego, si quiere, lo ponemos muy similar. De hecho, muchas de las inversiones, que lógicamente los planes tienen, los proyectos tienen que ser ambiciosos, pero también tienen que ser realizables. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que simplemente han copiado, pero no porque quieran copiar del Partido Popular, sino porque son necesidades que, independientemente de la ideología de quien sean, pues se tienen que realizar. ¿Que no lo acabaron o que no se acabó? Pues bien, pero desde luego hay que continuarlo. Entonces, yo personalmente creo que 15 meses para hacer un plan que tenía ya prácticamente al 80% realizado, pues creemos que es perder el tiempo. Como le digo, cuestiones que a mí, sobre todo cuando nos presentaron aquel plan, que lo planteaban en rojo, un código rojo, además, había código rojo, código naranja y código amarillo. El código rojo decía que era urgente, por lo tanto que es un poco también la interpelación que yo vengo a preguntarle, aquellas cuestiones que plantearon hace 6 meses como urgente, en qué grado de desarrollo las tienen. En aquel momento creo que eran 66 centros de salud, los tengo contabilizados, es decir, de 118, 66, más del 50% de los centros de salud tenían alguna cuestión urgente que realizar en sus centros de salud, y yo quisiera saber pues si se han desarrollado. No los voy a nombrar porque, como le digo, son muchos, pero sí que me parece interesante que lo plantee. Cuando nos presentaron la ejecución del presupuesto del 16 a 31 de diciembre, como le digo, ayer estábamos hablando del Hospital de Alcañiz con esos 3 millones de 2016 que no salen ni para atrás, usted tenía un presupuesto inicial de 18.643.000 euros para su departamento, para inversiones reales, que luego se le comieron más de 5,5, por lo tanto se le quedaron en 13, que no ha gastado, o no sabemos si ha gastado. Los del Hospital de Alcañiz en otra cuestión, ni en el Hospital de Teruel, y por lo tanto pues quisiéramos saber, que sí que aunque ha hecho algún anuncio pues de algún renting de estos, de las máquinas estas de PECTAC y todas estas cosas, pues que bueno, esos millones dónde están y cómo los han invertido, porque sí que es verdad que desde el departamento no se ha llevado a cabo, sino entiendo que desde el Salud, que es desde donde se ha desarrollado. En su momento el señor Marión lo planteó como que fue un amplio proceso de participación ciudadana, contando con todos los profesionales, usuarios, con un horizonte temporal a 10 años. Un horizonte temporal a 10 años, bueno, a 10, en un principio hasta 19, pero lo planteaban como a más años, en el que no había definido cuánto iban a destinar en el 17, cuánto iban a destinar en el 18. Tenemos unos plurianuales, además, casualmente, en los que ustedes se comprometieron a un plurianual, defines qué inversiones voy a hacer en los próximos años. Y concretamente en su departamento, pues plurianuales no hay tantos y tantos. Es decir, los 11 millones para el 17 del Hospital de Alcañiz, que ya le digo, ya lo sabe, que no los va a poder desarrollar en el 17 ni de broma, pero no tenemos muy claro ese horizonte de esos 251 millones que le hacen falta, o que en su día nos dijo que le hacían falta para todas estas inversiones, cómo los va a cuantificar y cómo los va a desarrollar. Como le digo, hoy mi objetivo principal era centrarme en la cuestión más urgente,
como son aquellos centros de salud que usted planteaba como importante. Y le digo que es bastante parecido porque mucho el proyecto de inversión del Salud 2015-2019 ya hablaba de las goteras que hay en algunos centros de salud y que siguen existiendo, ya hablaba de los problemas de frío y de calor, de temperatura que siguen existiendo, y como le digo, son cuestiones pues que bueno, algunas entendemos pues que puedan esperar, pero otras no. Producción de calor y frío, instalaciones eléctricas, ascensores, contraincendios, iluminación, abastecimiento y cuestiones graves, como bien ustedes decían, pues como cubiertas, estructuras, ¿no? Yo, tanto en el del 2015, y no es una crítica al anterior, sino que realmente, como le digo, un proyecto tiene que tener continuidad, había goteras en unos y es que sigue habiendo. Claro, mi pregunta es, dentro de esta urgencia y de estas cuestiones que ustedes plantean y que definieron en rojo, naranja y amarillo, ¿cuántas de las rojas han llevado a cabo? Porque, como le digo, nos llamó mucho la atención que no estuvieran definidas con un importe económico. Es decir, cuando hace uno una planificación de los 251 millones, a nosotros nos gustaría saber cuánto supone gastar en cambiar una caldera de gasoil o una red de tuberías, porque aquí, en lo que era inversión, ustedes no lo pusieron directamente, se fueron a estos 251 millones. Por lo tanto, como le digo, nos cuente cómo está la situación, qué expectativas también tiene para el 2017, porque yo creo que también es muy interesante, pero como le digo, ya le preguntamos por muchos centros de salud que estaban en situaciones complicadas y que nos gustaría que ahora nos lo pudiera contar. Y ya, bueno, la construcción de los hospitales, como ustedes están positivos, seguro que en el